Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles 11 de junio y el día viene con una brusca bajada de las temperaturas. Sí, las máximas bajan, menos mal, qué respiro, y las mínimas siguen altas. Así que lo de dormir tranquilitos y a gustito es otra historia. Pero bueno, de momento tenemos un respiro y un descanso de tanto calor. Vamos a empezar por lo más inmediato, que es que se complica la situación en Los Ángeles, en California. El pulso de poder de Trump con el gobernador de California ha desembocado en un toque de queda que se va a prolongar hasta las 3 de esta misma tarde, hora española. Es el quinto día de disturbios. La decisión de enviar a la Guardia Nacional y a los marines de Estados Unidos sin la autorización del gobernador ha llevado al extremo las protestas contra la política migratoria del presidente republicano. Trump amenaza con intensificar los controles contra los ilegales en más puntos del país. Así que en Estados Unidos pues hay mucha tensión. En el capítulo de aranceles parece que todo avanza, se relaja, sí, porque Estados Unidos y China están apurando las negociaciones para poner coto a la guerra comercial. Las conversaciones van bien, siempre con el foco puesto en el interés que tiene Estados Unidos en un mayor acceso a las tierras raras y a los imanes, y China, que pretende comprar chips. Veremos a ver si hay negociación y a ver si en las próximas horas y hay un acuerdo final definitivo que haga que los mercados pues vuelvan a rebotar, porque de momento están bastante tranquilos. De momento la Unión Europea está avanzando, sí, pero mirando a otros mercados. Lo que está haciendo la Unión es acelerar las negociaciones pendientes con algunos socios comerciales para intentar contrarrestar el efecto negativo que los aranceles de Trump puedan tener en la economía de los 27. A la vista de los obstáculos internos que están frenando la ratificación del pacto histórico con países del Mercosur, esencialmente por la oposición de Francia, Bruselas está mirando a otro lado. Sí, está mirando y focalizando sus esfuerzos en las áreas que ofrecen un mayor potencial a las exportaciones de los Estados miembros. Y aquí la mirada está en Australia y también en la India. Ayer Ursula von der Leyen se reunía con el ministro de Exteriores del país asiático, la economía emergente que más ha crecido en los últimos años. Europa busca diversificación para sus exportaciones y también acceder a un mercado vastísimo. El comercio de bienes entre la Unión Europea e India ha aumentado casi un 90% en la última década. Desde el Ejecutivo Comunitario estiman que unas 6.000 empresas europeas están presentes en la India, que es el noveno socio más importante de la Unión y que representa el 2,4% del comercio total de bienes. Fíjese, está muy por detrás de Estados Unidos, que representa el 17%, de China, que supone el 14%, o del Reino Unido, que pesa en esas exportaciones un 10%. Así que las bolsas atentas a todo lo que tenga que ver con la crisis arancelaria y atentas también al IPC hoy en Estados Unidos y a Inditex, que va a presentar cuentas trimestrales en los próximos minutos. Nos cuentan los expertos con los que hablamos que los mercados están un poco sobrecomprados, por lo que la consolidación tiene todo el sentido. El potencial de caída parece menos elevado esta vez, ya que muchos inversores no han invertido al máximo. Si hay una corrección, la probabilidad de una fuerte ola de ventas es muy escasa. Y mientras, las subastas de letras llegan al ecuador del año con una rebaja de rentabilidad en todos los plazos. Ayer subasta de letras a 3 y 9 meses que se saldó con un tijeretazo, recogiendo el descenso de tipos de interés del Banco Central Europeo la semana pasada. Un nombre propio es Juan Alcaraz, fundador y consejero delegado de Allfunds desde hace 25 años. Pues bien, Alcaraz deja el cargo. Será relevado por Annabel Spring. La plataforma de fondos de inversión abre una nueva etapa que busca un nuevo rumbo para el crecimiento. En ese rumbo, los accionistas liderados por el private equity Hellman & Friedman buscan salir del accionariado tras más de 8 años en el capital y varios procesos
procesos de desinversión. Ayer en bolsa cotiza en el Euronext, rebotó más de un 6%. Veremos hoy la reacción y vamos a analizar los flecos, los porqués y luego el futuro de esta gran plataforma que es líder mundial. Y luego, dos cositas más importantes. Hoy sesión de control al gobierno en el Congreso, la última antes de las vacaciones de verano. Sánchez asume el desgaste institucional al tener al fiscal del Estado pendiente de un hilo, lo que le acorrala al gobierno, que está mostrando su malestar con el magistrado y Sánchez mientras pues asumiendo su papel de víctima. El presidente sigue priorizando su agenda internacional, ha confirmado gira para Uruguay, Paraguay y también Chile, y hoy va a recibir en la Moncloa al vicepresidente chino. Y en Austria, me quedo en Austria, conmoción y día de luto tras el tiroteo ayer en una escuela en la ciudad de Graz. Un exalumno austríaco de 21 años ha matado a 8 estudiantes y a 2 adultos. Después se quitaba la vida. La policía está investigando ahora los motivos. Son las 7:06. Esto es Radio Intereconomía. Es miércoles. Cruzamos el ecuador de la semana y sobre la mesa colocamos los titulares del día. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. China y Estados Unidos alcanzan un acuerdo en Londres para reducir las tensiones comerciales. Los representantes de Washington y de Pekín anuncian que está encaminada la negociación para superar sus diferencias comerciales, aunque ahora lo pactado en Londres debe ser validado por Donald Trump y por Xi Jinping. Howard Lundy, que es el secretario estadounidense de Comercio. El objetivo fundamental del presidente Trump es reducir el déficit comercial y aumentar el comercio, así que este fue el primer paso, el marco por el cual luego abordaremos y discutiremos el comercio creciente, pero primero tuvimos que sacar un poco la negatividad y ahora podemos seguir adelante para tratar de hacer un comercio positivo, un comercio creciente y beneficioso tanto para China como para los Estados Unidos de América. Tras este acercamiento entre China y Estados Unidos, las bolsas asiáticas subiendo esta mañana, medio punto lo hace el Nikkei de Tokio, casi un 1% arriba el Hansen de Hong Kong y subidas del 0,6% para la bolsa de Shanghái. En negativo, sin embargo, los futuros en Estados Unidos, donde vienen cayendo entre un 0,2 y un 0,3%, bajan también en torno al medio punto porcentual los futuros en Europa. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, vuelve a criticar la guerra comercial abierta por Estados Unidos. En un discurso en China, Lagarde ha señalado esta madrugada que las políticas comerciales coercitivas no logran resolver los desequilibrios financieros y que el riesgo de daños económicos mutuos es tan grande que todas las partes deben sopesar ajustes en sus políticas para resolver las tensiones. Además, ha añadido que todos los países deben asumir su responsabilidad y ajustar las políticas que han provocado exceso de oferta o de demanda, ya que de lo contrario, decía Lagarde, las barreras comerciales y las posibles represalias erosionarán la prosperidad mundial. El Banco Mundial rebaja su previsión de crecimiento global para este año por culpa de los aranceles. La recorta 4 décimas hasta el 2,3% por el aumento de las tensiones comerciales y la incertidumbre normativa, unas turbulencias que según el organismo han provocado que se reduzcan los pronósticos de crecimiento para casi el 70% de todas las economías del mundo. A pesar del recorte de previsiones, Estados Unidos crecerá el doble que la eurozona este año y el que viene. Inditex presenta resultados del primer trimestre. La firma gallega presenta resultados de su primer trimestre fiscal, en el que se espera que haya registrado nuevas cifras récord, aunque con avances más moderados que los registrados en los trimestres anteriores. El mercado va a estar muy atento al comportamiento de las ventas en los meses de marzo y abril, marcado por las lluvias, a los comentarios sobre los aranceles y a las pistas que dé Inditex sobre cómo ha comenzado la facturación en el segundo trimestre del año. Y la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publica la inflación de mayo. Después de que en abril los precios se situaran en Estados Unidos en el 2,3% en tasa interanual, una décima menos que el mes anterior y sin que de momento se viera el impacto de la guerra arancelaria. A la espera de ese dato de inflación en Estados Unidos, que vamos a conocer como siempre a las 2:30 de la tarde hora española, el dólar lo tenemos subiendo frente al euro, moneda europea, por encima de 1,14,16. La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, presenta su revisión de gasto. Donde va a revelar hoy la dotación presupuestaria para cada ministerio en Reino Unido hasta final de la legislatura. Además, Reeves va a anunciar también hoy nuevas inversiones de miles de millones de libras en materia de defensa, sanidad, economía y transporte, bajo la promesa de renovar el país, según ha adelantado el Ministerio de Economía británico.
El gobierno de coalición de Polonia, encabezado por el primer ministro liberal Donald Tusk, se somete este miércoles a una moción de confianza. Lo va a hacer en la Cámara Baja de la Asamblea Nacional, en la que tiene mayoría, y después de que su candidato perdiera en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al euroscéptico Karol Nawrocki. Esta iniciativa responde a la necesidad de Tusk de reforzar la cohesión interna de la coalición que lidera. La Unión Europea presenta un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Centrado en sus ingresos energéticos y la industria militar. El nuevo paquete propone prohibir cualquier transacción con los gasoductos Nord Stream y rebajar de 60 a $45 por barril el límite del precio de su petróleo. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea. Como hasta hoy, nuestra voluntad es alcanzar la paz, pero intensificaremos la presión sobre Rusia, incluso mediante nuevas y enérgicas sanciones. Así proponemos un 18º paquete de duras sanciones. Nos dirigimos básicamente a dos sectores, el energético ruso y el sector bancario. Estamos ampliando las prohibiciones y los controles a la exportación y reforzamos las medidas contra la elusión. Precio del petróleo que cotiza con signo mixto y con ligeros movimientos esta mañana y que sigue con el foco puesto en la tensión geopolítica en Oriente Medio, a la espera del resultado de las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, que van a continuar el próximo domingo. Ayer el presidente estadounidense Donald Trump decía que Irán se ha vuelto mucho más agresivo en las negociaciones sobre su programa nuclear. Bueno, ellos solo piden cosas que tú no puedes hacer, no quieren renunciar a lo que tienen que renunciar, ya sabes lo que es, buscan el enriquecimiento. No podemos tener eso, queremos justo lo contrario y hasta ahora no están ahí. Odio decirlo porque la alternativa es muy funesta, pero no están ahí. Ellos nos han dado sus pensamientos sobre el acuerdo y yo dije, tú sabes, es simplemente inaceptable. Their thoughts on the deal, and I said, it's just not acceptable. Y la alcaldesa de Los Ángeles declara el toque de queda para el centro de la ciudad. Que estará en vigor durante 10 horas, aunque se podría extender durante los próximos días en un intento de frenar los choques entre manifestantes y fuerzas federales por las redadas migratorias. I wanted to let the city know that I have declared a local emergency. Quería informar a la ciudad que he declarado una emergencia local y he decretado un toque de queda en el centro de Los Ángeles para detener el vandalismo y los saqueos. Muchos negocios se han visto afectados por el vandalismo. Anoche hubo 23 negocios que fueron saqueados y creo que si usted conduce a través de Downtown, el graffiti está en todas las partes y ha causado daños significativos a las empresas y una serie de propiedades. Mientras el gobernador de California, Gavin Newsom, denuncia la militarización de las calles y acusa a Trump de estar inflamando las protestas con su decisión de enviar fuerzas militares a Los Ángeles. Donald Trump, sin consultar a los líderes de la Fuerza del Orden de California, requisó a 2.000 miembros de la Guardia Nacional de nuestro estado para desplegarlos en nuestras calles ilegalmente y sin motivo. Este descarado abuso de poder por parte de un presidente en funciones inflamó una situación combustible. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se mantendrá la inestabilidad, así tendremos cielos nubosos a lo largo de la tarde en la mitad norte, con tormentas y chubascos en regiones del noroeste, sur y centro peninsular, que a lo largo del día se extenderán por casi todo el territorio. En las islas predominarán los intervalos de nubes medias y altas sin precipitaciones, además de los habituales intervalos de nubes bajas en el norte de Canarias. Los descensos en las máximas protagonizarán la jornada, solo aumentarán en el extremo oriental. Se superarán los 36 grados en puntos del sureste peninsular, Cantábrico Oriental, interiores de Mallorca y amplias zonas del noreste peninsular, donde podrían rebasar los 38 en depresiones. Las mínimas en general descenderán en la vertiente atlántica, con aumentos en el resto de la península y pocos cambios en las islas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda,
sirenainvest.com, con Y, o llámanos al 648 019495. Si aún dices mola cantidad de, necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada y disfruta de un verano increíble. Refréscate, bro. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16. Miramos a los mercados para ver qué es lo que está pasando y para ver cuáles son las claves. Hoy, 2 temas o 3 importantes. 1, Estados Unidos y China. Esas negociaciones que van por muy buen camino. 2, IPC en Estados Unidos. Y 3, cuentas de Inditex. Con esto sobre la mesa, miramos a los índices. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Futuros en Europa. Vienen con descensos a pesar de esa buena marcha que comentabas de las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y China. El futuro del DAX está cayendo un 0,52%. El del CAC 40 de París baja un 0,12%. El del Eurostoxx 50 se deja un 0,4% y consolidando, pero con una ligera tendencia a la baja, el del FT100 de Londres. Muy bien. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Futuros americanos. Que viene en rojo con caída del 0,29% para el Nasdaq 100 y del 0,25% para el S&P 500. Muy bien. Y en Asia, tiempo real, los índices, ¿qué te cuentan? Pues mayoría de órdenes compradoras. El índice Nikkei en Tokio 0,61% arriba. En las bolsas de China, Shanghái 0,56% de subida, el SZE 1% y vemos como el Hansen de Hong Kong avanza un 0,90%. Extiende el Kospi coreano las subidas durante 6 días, está en máximos como la bolsa de Australia. Miramos ahora las criptomonedas. Tras el subidón de ayer, hoy consolidan niveles. Bitcoin, $109.470. ¿Será capaz de perforar los 110.000? Y luego Ethereum, $2.791. Sube un 5% frente a ayer y en la última semana más de 6 puntos porcentuales. Con la fotografía, vamos al contenido. Y arrancamos en China. Resaca mientras se evalúan las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín. Ambas delegaciones dicen que hay acuerdo comercial. Lo que está impulsando precisamente a las bolsas del gigante asiático, con ese CSI 300 que ha subido hasta un 1%, su mayor avance en casi un mes. Y mientras ese indicador de las acciones chinas que cotizan en Hong Kong también las vemos impulsadas hasta el nivel más alto desde marzo. Un repunte que se ve acompañado de lo que es ese acercamiento de posiciones a la espera de que Donald Trump y Xi Jinping sellen lo que han dicho sus responsables comerciales sobre la implementación de esos acuerdos productivos, decían Lutnick y el representante chino Chen Gan. Y ojo que el Banco Popular de China acoge a esta hora, lo estamos contando, a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que ha advertido que ser un matón en materia comercial no funcionará a largo plazo y que no dará ventajas al acosador, diciendo que las políticas comerciales no son una solución sostenible
sostenible. Pendiente hoy de los gigantes de la inteligencia artificial de China, después de que el zar de la inteligencia artificial de Estados Unidos haya destacado su alto nivel de evolución, que no está muy lejos de la Unión Europea. En un evento en Washington, David Sachs ha dicho que China no está años detrás de los Estados Unidos en el desarrollo de esa IA generativa. Es más, dice que tal vez estén solo a 3 o 6 meses de distancia, y ojo, porque advierte que el exceso de regulación estadounidense en materia de IA puede dañar la innovación de la primera economía del mundo. Un contexto en el que vemos como títulos del gigante representantes de esa IA en China, como Alibaba, están subiendo, y anoche en Wall Street también se notaban avances. Pendiente hoy también de Hong Kong. Vemos subidas sólidas impulsadas por las compañías automovilísticas, entre ellas BYD, rebota un 5%. Efectivamente, es el protagonismo de un sector automovilístico que está impulsando desde las acciones chinas, las que cotizan en Hong Kong, ese sector donde vemos a BYD subiendo un 5%, NIO un 4%, y en el contexto como 8 fabricantes de automóviles chinos, incluidos Chery, XPeng y también Xiaomi, se comprometen a pagar a sus proveedores en un plazo de 60 días, un mensaje que gusta a los inversores. Con nombre propio, las acciones de Nintendo han llegado a caer más de un 3% a la bolsa de Tokio. Temor en torno al suministro mientras alcanza récord de ventas. Pues sí, Nintendo, que hasta ahora cae en torno a ese 2,8% en medio de las preocupaciones crecientes sobre lo que puede llegar a ser una escasez de suministro de su recién estrenada y lanzada Switch 2 en medio de las tensiones arancelarias. Ese temor llega después de que hace unas horas se haya confirmado la venta de más de 3,5 millones de unidades en todo el mundo, apenas 4 días después de su lanzamiento el 5 de junio. Se convierte así en una de las consolas de una venta más rápida en la historia. El gigante nipón había previsto vender alrededor de 15 millones de esas Switch 2 en su primer año y ha cubierto más del 20% de ese objetivo en su primera semana de lanzamiento. En la bolsa de Seúl, atentos a Hyundai Motor, en medio de las informaciones de su reserva de tierras raras, que puede durar alrededor de un año y no espera interrupciones por las tensiones comerciales. Lo que marca distancia con grandes gigantes del sector a nivel global y lo que hace que hoy se vea impulsado con subidas moderadas en medio de las tensiones que rodea el sector necesitado de esas tierras raras que se ven golpeadas por la falta de exportación, de las restricciones por parte de China, aunque ahora parece que se avanza el diálogo. Lo que ha dicho Hyundai es cómo tiene esa acumulación de existencias por parte del tercer fabricante de coches del mundo y junto con su filial Kia indica que está mejor posicionado que otros grandes competidores que ya se han visto afectados en la producción o la red de proveedores como Ford y BMW. Vamos con Estados Unidos. Hoy tenemos dato fuerte, importante, inflación, es la lectura del mes de mayo y también solicitudes semanales de hipotecas. Además, atentos hoy a Oracle. Ayer, los índices acabaron en positivo. El Nasdaq rebotó, Roberto Sol, un 0,63% y el S&P 500 arriba un 0,55%. Las bolsas se toman con optimismo los avances conseguidos en la reunión entre China y Estados Unidos. Los representantes estadounidenses se muestran contentos con las negociaciones. De hecho, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, asegura esta madrugada que las dos partes han acordado un marco para la negociación. Esta tranquilidad también puede llegar a la política arancelaria. El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos decretó que los aranceles pueden quedar vigentes por ahora. Los cambios llegan a la cúpula de la Reserva Federal de Estados Unidos. Michelle Bowman es la nueva vicepresidenta de supervisión de la Junta de la Reserva Federal y, ojo, sustituye a Michael Barr. Además, en las últimas horas ha salido el nombre de Scott Bessent como posible sustituto de Jerome Powell. Según Bloomberg, varios asesores de la Casa Blanca estarían barajando el nombre de Bessent como futuro presidente de la Fed. Javier Cabrera, analista de mercados. Yo creo que es una mala noticia, además de por la independencia que afecta al Banco Central, en este caso a la Reserva Federal, sino porque también quizás se iría una persona que al menos de cara a lo público parece que está más a favor de usar los aranceles para llevarnos a un lugar con menos aranceles globales, ¿no? Menos tensiones arancelarias y más libre comercio, al menos eso es lo que parece. Se iría del lado de Donald Trump, se centraría en otras funciones. Más cosas, los rendimientos de los bonos hay que seguirlos muy de cerca, pero están estos últimos días bastante tranquilitos. El 10 años está en el 4,46% y el 30 años en el 4,92%. El martes conocimos el índice NFIB de confianza de las pequeñas empresas de mayo, subió hasta el 98,8 y la confianza de estas empresas aumenta por primera vez este año. Vamos con GameStop.
Sus acciones bajaron un 3,55% en el After Hours después de que la empresa haya decepcionado con sus resultados del primer trimestre. Sus ventas bajan en este periodo un 16%. También decepciona sus ingresos, que alcanzan los 732 millones de dólares, 20 millones menos de lo que esperaban los analistas. En lo que sí mejora previsiones la empresa es con su beneficio por acción de 9 centavos. 5 más de lo que creían las previsiones. Meta pagará 15.000 millones de dólares por la participación del 49% de la startup de inteligencia artificial Scale AI. Scale Inteligencia Artificial. Lo cuenta The Information. Dentro de este acuerdo, el CEO de Scale, Alexander Wong, liderará un laboratorio de superinteligencia en Meta. Además, según el diario, la estructura del posible acuerdo con Scale AI podría estar diseñada para evitar restricciones regulatorias. Las acciones de Meta llegaron a subir un 1,31%. Elon Musk declara en X que los viajes en taxis autónomos podrían comenzar tentativamente el 22 de junio en Austin, Texas. Esta fecha, eso sí, podría cambiar, ya que, como asegura Musk, están siendo muy cuidadosos con la seguridad. Según las pruebas mostradas en las redes sociales, parece que el modelo elegido para funcionar como robotaxi sería el modelo Y y no el Cybercab, tal como lo había presentado la compañía a finales del año pasado. Los títulos de la empresa llegaron a subir un 5,75%. Y según Financial Times, el exchange de criptomonedas habría solicitado de forma confidencial una solicitud de salida a bolsa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La empresa ya intentó salir a bolsa en 2022, pero fracasó. Ahora, con la nueva administración, busca aprovechar el buen momento que atraviesan las criptomonedas a través de esta salida a bolsa. Ángeles, para hoy muy pendientes de Inditex, va a ser parte de nuestro corazón y de nuestro análisis en el día de hoy y de nuestro tiempo. Y bueno, también AENA, ¿no? Efectivamente, tenemos a AENA en el punto de mira. Ayer la compañía y la Generalitat llegaron a un acuerdo para ampliar el aeropuerto del Prat por 3.200 millones de euros. Es una ampliación que va a incluir tanto la prolongación de la tercera pista como las compensaciones ambientales y actuaciones ya previstas en las dos terminales. Fue el presidente catalán, Salvador Illa, el que presentava este acuerdo. Crec, honestament, que el projecte és tècnicament el millor i el més equilibrat d'entre els possibles per assolir un hub intercontinental. I estic, deixi'm-m'ho dir així, molt satisfet de la gran ambició, de les mesures i de les compensacions mediambientals associades al projecte. Pues eso en cuanto a AENA. Inditex tiene que estar a punto. Yo creo que en 3-4 minutos conoceremos esos resultados. Según los expertos, vamos a ver una ralentización tanto en las ventas como en el beneficio en un trimestre fiscal que ha estado marcado por la climatología adversa. Escuchamos a Manuel Pinto, analista de mercados. Por ejemplo, vemos que en España los datos podrían sorprender a la baja. Hay que tener en cuenta que es que el tiempo en España ha sido frío, lluvioso, y que esto suele provocar menos salidas de compras, por ejemplo. También hay que tener en cuenta, evidentemente, la guerra arancelaria, las dudas sobre el gasto, ¿no?, sobre qué puede ocurrir o no. En general, la verdad es que cara y cruz de lo que esperamos mañana, yo creo que las estimaciones que ya conocimos a principio de año pues dejaron bastantes dudas, y en cualquier caso, desde luego muy fuerte la dependencia, en este caso de selectivo nacional, a una gran compañía como Inditex. Bueno, ¿qué más tenemos hoy entretenidos? Pues hoy tenemos pago de dividendo del Egnor y Viscofan. A nivel europeo no tenemos datos macro de interés, por lo tanto todas las miradas centradas en ese IPC estadounidense. A nivel empresarial miraremos a Duro Felguera, que va a pedir otra prórroga del preconcurso de acreedores, según ha comunicado el comité de empresa, a Atris Health, que estudia una oferta por el 100% de Aspi, que es una filial de prevención de riesgo, y a Faes Pharma, que ha comprado la italiana Sifi por 270 millones de euros. Es la mayor adquisición que ha hecho la compañía hasta ahora. Bueno, el día de ayer, al final el mercado consolidando, ¿no? Tranquilito. Pues sí, 14.221 puntos es el nivel desde el que parte hoy el IBEX 35. Cerró con una caída del 0,2%. Vimos a SACIR ganar un 3,23 gracias a la venta de su negocio de concesiones en Colombia por 1.400 millones de euros. Esto fue una operación que fue premiada por el mercado Puig. Se anotó un
un 2,7 y Colonial avanzó casi 2 puntos porcentuales. Las caídas estuvieron lideradas por los bancos. Bankinter se dejó un 3,5% y CaixaBank un 2,8%. También las ventas continuaron en Indra, que retrocedía un 2,6%. En las bolsas europeas, pocos movimientos. El DAX alemán repite en zona de máximos históricos y entre los valores protagonistas destacamos, por ejemplo, a UBS. Sus acciones cayeron un 6% ante una regulación más estricta que planea el gobierno suizo sobre los bancos. A cambio, un peso pesado de la bolsa europea como Novo Nordisk subía a un 3% como respuesta a la entrada en su capital del fondo activista Parvus. Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE y solo hasta el 2 de julio 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere? Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra, y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una caja de 1 kilo de cerezas de Huertas Españolas por solo 5,49 euros. En tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Prepárate para volar. Cómo entrenar a tu dragón llega a la gran pantalla este 12 de junio. Vive la magia y la aventura como nunca antes en Cine Yelmo. Una experiencia única en pantalla grande. Compra ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. Recuerda, Cómo entrenar a tu dragón. Estreno 12 de junio en Cine Yelmo. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Son las 7:31 de la mañana y a esta hora del miércoles hay más noticias. El Gobierno respeta las previsiones del Banco de España. La portavoz Pilar Alegría dice que el Ejecutivo respeta las previsiones del organismo dirigido por José Luis Escrivá, que ha rebajado 3 décimas el crecimiento de la economía española estimado para este año hasta el 2,4%, pero subraya que las proyecciones del Gobierno también son positivas. Mire, la verdad es que son muchas las previsiones que vamos conociendo de organismos nacionales e internacionales y lo cierto y verdad es que prácticamente conforme van pasando los meses, este tipo de previsiones suelen indicarnos siempre mejorías al alza en lo que tiene que ver en la economía de nuestro país y los datos además reales, los que hoy tenemos sobre la mesa, es que España está creciendo 3 veces por encima de la media del resto de los países de la Unión Europea y lógicamente nuestro crecimiento está marcándose hoy, si me permite, nos está permitiendo ser la locomotora de la Unión Europea. Netflix anuncia una inversión de 1.000 millones de euros en España para los próximos 4 años. El CEO de la compañía, Ted Sarandos, destacaba en el 10º aniversario de la firma en nuestro país que en la última década Netflix ha lanzado más de 1.000 títulos españoles en su plataforma, que ha creado 20.000 empleos en el sector audiovisual y que se han rodado en todas las comunidades autónomas. Pero después de 10 años fantásticos, queremos profundizar en nuestro compromiso con España. Presidente Sánchez, me honra anunciar hoy que en los próximos 4 años tenemos la intención de invertir más de 1.000 millones de euros en España. La Palma hace balance este miércoles de la situación tras el cero energético sufrido este martes, que dejó sin luz a sus casi 84.000 habitantes, una incidencia que el Cabildo de la isla asegura que esperaba tras los 2 apagones parciales en el suministro sufridos en mayo.
China y Estados Unidos alcanzan un acuerdo en Londres para reducir las tensiones comerciales. Los representantes de Washington y Pekín anuncian que está encaminada la negociación para superar sus diferencias comerciales, aunque ahora lo pactado debe ser validado por Donald Trump y Xi Jinping. Howard Lutnick es el secretario estadounidense de Comercio. El objetivo fundamental del presidente Trump es reducir el déficit comercial y aumentar el comercio, así que este fue el primer paso, el marco por el cual luego abordaremos y discutiremos el comercio creciente, pero primero tuvimos que sacar un poco la negatividad y ahora podemos seguir adelante para tratar de hacer un comercio positivo, un comercio creciente y beneficioso tanto para China como para los Estados Unidos de América. El Banco Mundial rebaja su previsión de crecimiento global para este año por culpa de los aranceles. La recorta 4 décimas hasta el 2,3% por el aumento de las tensiones comerciales y la incertidumbre normativa, unas turbulencias que, según el organismo, han provocado que se reduzcan los pronósticos de crecimiento para casi el 70% de todas las economías. Más cosas. La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, presenta su revisión de gasto, donde va a revelar la dotación presupuestaria para cada ministerio hasta el fin de la legislatura. Además, Reeves anunciará hoy nuevas inversiones de miles de millones de libras en materia de defensa, sanidad, economía o transporte, bajo la promesa de renovar el país, según ha adelantado el Ministerio de Economía británico. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, se somete a una moción de confianza. Lo va a hacer en la Cámara Baja de la Asamblea Nacional, en la que tiene mayoría y después de que su candidato perdiera la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al euroescéptico Karol Nawrocki. Esta iniciativa responde a la necesidad de reforzar la cohesión interna de la coalición que lidera. La Unión Europea presenta un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Centrado en sus ingresos energéticos y la industria militar, el nuevo paquete propone prohibir cualquier transacción con los gasoductos Nord Stream y rebajar de 60 a 45 dólares por barril el límite del precio de su petróleo. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea. As it is up to today not showing willingness. Como hasta hoy no muestra voluntad de alcanzar la paz, intensificaremos la presión sobre Rusia, incluso mediante nuevas y enérgicas sanciones. Por lo tanto, proponemos ahora un 18º paquete de duras sanciones. Nos dirigimos básicamente a dos sectores, el sector energético ruso y el sector bancario. Estamos ampliando las prohibiciones y los controles de la exportación y reforzamos las medidas contra la elusión. Y la alcaldesa de Los Ángeles declara el toque de queda para el centro de la ciudad, que entrará en vigor durante 10 horas, aunque se podría extender durante los próximos días en un intento de frenar los choques entre manifestantes y fuerzas federales para las redadas migratorias. I wanted to let the city know that I have declared a local emergency. Quería informar a la ciudad que he declarado una emergencia local y he decretado un toque de queda en el centro de Los Ángeles para detener el vandalismo y los saqueos. Muchos negocios se han visto afectados por el vandalismo. Anoche hubo 23 negocios que fueron saqueados y creo que si usted conduce a través de Downtown, el graffiti está en todas las partes y ha causado daños significativos a las empresas y una serie de propiedades. Significant damages to businesses and a number of properties. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Aquí los corazones no se rompen, se desgarran. Y por eso vienes. Ya a la venta los nuevos abonos del Teatro Real para la próxima temporada. El Lago de los Cisnes, la nueva generación, el Real Ballet de Suecia y el Ballet Nacional de España. 4 abonos de danza con 3 compañías excepcionales desde 85 euros. Compra tu abono en teatroreal.es. Teatro Real, danza en toda su intensidad. SACIR se convierte en la primera empresa del sector de infraestructuras en verificar su huella ambiental conforme a la norma ISO 14072. La verificación fue realizada por AENOR y abarca el impacto ambiental de todas las actividades de SACIR a nivel global. Este análisis permite a la compañía mejorar su eficiencia operativa, innovar y reducir su impacto ambiental. Para medir su huella ambiental de organización, SACIR utilizó la herramienta SIMAPRO, que utiliza 16 categorías de impacto ambiental,
como el cambio climático y el uso de recursos. Este proceso apoya la toma de decisiones ambientales dentro de la empresa y forma parte del Plan SACIR Sostenible 2024 a 2027. La certificación fue entregada por AENOR como reconocimiento al compromiso de SACIR con la sostenibilidad y las buenas prácticas ambientales. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una pieza de 150 gramos de salmón noruego Mowi a 3,95 € el kilo. En tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Mira, acaban de publicarse, colgarse en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las cuentas de Inditex. Las tiene Eva Villanueva. Cuéntame los principales titulares, Eva. Bueno, pues lo que estamos viendo es como en esos resultados del primer trimestre, ya saben que su ejercicio fiscal se mueve en otras fechas, cuenta un beneficio neto que ha crecido un 0,8% hasta los 1.305 millones de euros, donde la posición financiera neta también alcanza los 10.778 millones de euros al final del primer trimestre de 2025, lo que contrasta con los 11.623 millones de un año antes. Es un escenario donde además la compañía que preside Marta Ortega, vemos como el EBIT ha crecido un 0,3% hasta los 1.641 millones de euros y ese beneficio antes de impuestos permanece plano en 1.671 millones de euros con un margen de beneficios antes de impuestos del 20,2%. Importante el margen bruto. También vemos ahí como crece a 5.011 en lo que es un margen bruto porcentual del 60,6%, que se mantiene plano con respecto al dato del primer trimestre de 2024. El margen EBITDA también, aquí vemos como desacelera al 28,9% desde el 29,1%. Dice la compañía en esa lectura como el margen bruto ha crecido un 1,5% hasta los 5.011 millones de euros y se sitúa en ese 60,6%, que son menos 4 puntos básicos respecto al primer trimestre de 2024. Con todo, el Consejo va a proponer a la Junta la aprobación de un dividendo de 1,68 euros por acción a cargo de los resultados de 2024. Son las cuentas al detalle, las vamos a analizar a las 8 menos 10 de la mañana con Javier Santa Cruz, economista. Pero antes, una pincelada. Sé, Araceli, que es aquí te pillo, aquí te mato, porque se acaban de publicar, pero viendo las grandes cifras, ¿cómo ves los números? Bueno, pues sí, parece que es un ligero recorte respecto al primer trimestre del año pasado, del 2024, pero creo que algo mejor o ligeramente en línea con lo que se esperaba del mercado, ¿no? Se esperaba una cierta ralentización en este primer trimestre del año. No obstante, el comercio del segundo trimestre sí que se está viendo que está siendo positivo. También habría que ver el impacto de la divisa, que es importante. El tipo de cambio le resta, la evolución del dólar le viene como negativo para la compañía. Pero bueno, nosotros sí que la tenemos recomendada en el fondo de Alaja Inversiones, porque creemos que es una compañía que es ágil en esta cadena de suministro, en esos cambios de temporada o de consumo que puede haber en los consumidores, que el margen es alto, un balance que es fuerte, ¿no?, de la compañía,
tiene poder de fijación de precios en este contexto arancelario es importante. También, bueno, pues tiene una resistencia a una posible debilidad de la demanda y, bueno, pues es una compañía una compañía de calidad y defensiva, ¿no? Ese aumento de la rentabilidad por dividendo también puede ser un revulsivo también para el mercado y positivo en el día de hoy. Pero bueno, a largo plazo, como siempre decimos, es una compañía que tiene que tener de fondo de armario. Más allá de Inditex, hoy vamos a tener inflación en Estados Unidos, una cifra que revisa muy de cerca Jerome Powell, el presidente de la FED. ¿Qué esperas de los precios en medio de esta crisis arancelaria? Bueno, pues se espera una cierta aceleración de los precios en este mes, ¿no? Tanto para la general como para la subyacente se espera un ligero repunte, la general en torno al 2,5 y la subyacente el 2,9. Bueno, pues debido un poco a la presión de precios en el sector servicios y la tensión en los aranceles, ¿no? Bueno, eso unido con los datos del mercado de trabajo que, bueno, están un poco las compañías cautelosamente optimistas, ¿no? Que dicen, bueno, esperando un esperar y ver, bueno, pues eso lleva a reforzar la visión de la FED de también esperar y ver qué pasa con la guerra comercial finalmente y mantener esos tipos de interés. Pero en general, bueno, pues espera una cierta aceleración de los precios en Estados Unidos en el día de hoy. Bueno, acuerdo Estados Unidos-China sobre el tema arancelario. Falta leer la letra pequeña y saber en qué consiste, plazos, porcentajes, productos, pero bueno, parece que todo vuelve a su ser, ¿no? Sí, parece ser que sí, si esto es así, ¿no? Si se ratifica para los presidentes, bueno, pues tendríamos un comportamiento positivo para las bolsas. Actualmente, bueno, pues está un poco en una cierta consolidación, un poco a esperar y ver, pues como estas noticias y también a esperar y ver, bueno, esa fecha límite del 9 de julio también para la Unión Europea. Hemos estado viendo en estas últimas sesiones por recortes en aquellos sectores o valores que mejor lo han hecho, ¿no? Como el sector defensa, como el sector de bancos, y bueno, pues realmente vamos a ver si qué es lo que marca el mercado, que ya lleva 2 meses, estamos detrás de los aranceles, no todo abril y todo mayo, ya se resuelve y nos deja un inicio de veranito tranquilo. Y luego 2 valores que no sé si tienes en cartera. Uno de ellos es AENA y el otro es Allfunds. AENA porque ha ampliado el Prat para ser así el hub de los vuelos con Asia. Esto supone una inversión de 3.200 millones de euros hasta el año 2033. Y luego Allfunds, que es la plataforma reina de fondos de inversión que cotiza en Euronext. Y bueno, ha habido un relevo histórico y es que deja la compañía Juan Alcaraz. No sé si tienes alguno y cómo ves estas últimas noticias y su efecto en bolsa. Ninguno de los dos tenemos recomendados en Alaja Inversiones. Bueno, AENA, un valor que generalmente, bueno, pues se tiene en carteras de dividendo, no esa rentabilidad por dividendo atractiva de en torno al 5%, pues siempre se considera para tener una cartera centrada en la rentabilidad por dividendo, ¿no? Un tráfico también le puede beneficiar, ¿no? En ese sentido, pues todo lo que si se tranquiliza la guerra arancelaria y bueno, pues consumo y demás, pues también se tranquiliza, pero puede beneficiar. Y en cuanto al Funds, bueno, pues lo que comentas, ¿no? La principal compañía de plataforma de fondos de inversión, que bueno, pues daría, si queremos tener el sector financiero, algo más de tranquilidad a la cartera, así no tan volátil, ¿no? Como puede ser, bueno, pues bancos o aseguradoras, ¿no? Pero realmente ninguno de los dos te puedo decir en profundidad porque ninguno de los dos nos tenemos focalizados para tenerlos en la cartera de Alaja. Estupendo. Araceli, oye, muchísimas gracias por ese análisis. Cuídate y a por el miércoles. Cuídate. Muchísimas gracias. Adiós, a por el miércoles. Chao. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblar. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño,
¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. La economía en tus manos. Vamos con los diarios. Empiezo con El Economista. Europa acusa a Red Eléctrica de generar sobretensión antes del apagón. Los expertos creen que el gestor conectó líneas internas y pudo contribuir al colapso. Las alimentarias recortan el margen tras bajar precios durante 9 meses. SACIR ingresará 280 millones con la venta de Actis de sus autopistas en Colombia. Y cuenta también que Ibercaja y Cucha son las gestoras que logran crecer más en fondos de inversión. Muy interesante, Blackstone estudia la salida de Cirsa a bolsa en las próximas semanas. Diario Expansión. Netflix invertirá 1.000 millones para producir más series en España. Entrevista con Ted Sarandos, el co-CEO de Netflix. Blackstone planea sacar Cirsa a bolsa en el mes de julio. La Unión Europea acelera un acuerdo con India como alternativa a la Unión Europea. Muy interesante este artículo. Repsol, Citadel irrumpe en el accionariado y Elliott sube posiciones. Y cuenta también que Anabel Sprint releva a Juan Alcaraz al frente de Allfunds. Y termino con 5 días. La Generalitat y AENA pactan una inversión de 3.000 millones en el Prat. España dispara la compra de gas a Estados Unidos a niveles históricos. Las importaciones se multiplicaron por 7 en abril, en plena ofensiva arancelaria. Más cosas. Roche simplifica el diseño societario de su pabellón en una sola empresa. Inverridi levanta 500 millones entre fortunas españolas para tomar a Batel. Y cuenta también que CaixaBank exprime su oferta de bonos estructurados para altos patrimonios. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos con la prensa nacional, con el diario El País, que habla de ese borrador de la ley para los campus de Madrid, donde Ayuso dice que planea fuertes multas contra las protestas en las universidades. También muestra en portada como el gobierno cuestiona al instructor de la causa contra el fiscal general y lleva también en portada otra información que habla de este acuerdo para la inversión de 3.200 millones para ampliar el aeropuerto del Prat. De la portada del diario El Mundo habla sobre el caso Koldo, dice que escala con registros en varias provincias. El informe de Cerdá desata una operación anticorrupción del Tribunal Supremo, mientras el juez ordena la entrada en casa de Ábalos y las sedes de constructoras tras recibir datos de la UCO del número 3 del PSOE. También muestra en portada como la Unión Europea desmonta el intento del Constitucional de defender que la amnistía es de interés general. En la portada del diario ABC, asunto también destacado en este caso para la Comisión Europea, dice que abre la vía para frenar el aval de Conde Pumpido a la amnistía, sostiene que el perdón a los golpistas va contra el Estado de Derecho y señala que el Gobierno no buscaba el interés general, sino la impunidad de los socios. También habla de ese registro
en la casa de Ábalos. Habla de esas 10 horas de registro en busca de las mordidas de Ábalos. La UCO peina un piso en Valencia del exministro después de hallarse nuevas grabaciones que, según el juez, le implicarían en adjudicaciones a cambio del beneficio económico. Y en la portada del diario La Razón destaca cómo el tribunal fulmina a Ábalos con grabaciones de las mordidas. Dice que la UCO localiza audios en el móvil de Koldo que cercan al exministro por las adjudicaciones. En la prensa internacional comenzamos en Estados Unidos, donde The Wall Street Journal habla de cómo la Corte mantiene vigentes por ahora esos amplios aranceles de Donald Trump. El Tribunal de Apelaciones planea escuchar argumentos el 31 de julio, lo que significa que esas tarifas, esos aranceles probablemente permanecerán vigentes durante al menos los 2 próximos meses. También muestra en portada cómo Estados Unidos y China acuerdan retomar el camino del Pacto de Ginebra. La medida marca ese último giro en la sinuosa guerra comercial entre ambos países y destaca también en el ámbito más corporativo, habla de ese discurso de venta de X. Dice, denos un negocio publicitario o lo demandaremos. Es lo que dice Elon Musk y la directora ejecutiva Linda Yaccarino, que han lanzado una campaña para presionar a los anunciantes a regresar precisamente a la plataforma. Y en exclusiva muestra otra información que habla de cómo el principal negociador de paz de Rusia es un historiador que justificó precisamente la guerra. En Reino Unido, The Times destaca cómo el Servicio Nacional de Salud no alcanzará el objetivo de lista de espera a pesar del aumento presupuestario, y se habla también de cómo Estados Unidos insta a Reino Unido a revertir las sanciones a los ministros israelíes de extrema derecha. En el caso de Le Monde, en Francia, habla de Eurostar, dice que perderá su monopolio en la conexión de Londres con Europa y lo hace respondiendo a un ambicioso plan de crecimiento donde numerosos operadores como Virgin o Trenitalia han anunciado planes para lanzar servicios transcanales en los próximos 5 años. Eurostar a la cabeza encargará 50 trenes y también ofrecerá nuevos servicios. Y en Alemania habla de la regulación bancaria suiza, donde UBS destaca que podría convertirse en un objetivo de adquisición. Se espera que el importante banco suizo aumente significativamente su capital para evitar que recaiga sobre los contribuyentes en caso de crisis. Esto dice que no está siendo bien visto por el mercado bursátil. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. Hoy uno de los focos de atención está en Inditex, que ha presentado sus resultados consolidados del primer trimestre de 2025. El margen bruto crece un 15% hasta los 5.011 millones. Todas las líneas de gasto han sido rigurosamente controladas. Las colecciones de primavera-verano han sido muy bien recibidas por los clientes. Las ventas han crecido un 1,5%. Javier Santa Cruz, economista, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. De los números de Inditex, ¿con qué te quedas? ¿Qué te gusta? Más que gustarme o no, lo que veo es que es un ejercicio muy ajustado a lo que el consenso de mercado estaba esperando. De hecho, la propia comunicación lanzada a la Comisión de Mercado de Valores, que es lo que conocemos ahora, se pega bastante a lo que en las últimas semanas ha ido evolucionando el consenso, por ejemplo, de Bloomberg. Entonces, el crecimiento de ventas es aproximadamente la mitad a lo que se estaba esperando, pero luego después en la línea de márgenes es prácticamente similar y de hecho llega a un beneficio por acción que es está justo en lo que está esperando el mercado, entre el 0,41 y 0,42 euros. Hay un ejercicio de control de las expectativas porque desde luego los resultados del trimestre fiscal anterior no fueron buenos y por tanto pues ahí era necesario ajustar lo que la compañía cree que el mercado va a pensar y sobre todo tener mucho control de cómo va a ser el año 2025, que probablemente en términos de consumo no sea tan bueno como los años anteriores. Uh-huh. Y luego hay por último una cosa también interesante, es la caída de la caja neta. Y eso que al final es el reflejo también de esta misma situación. Uh-huh. Oye, el tema arancelario, ¿está afectando a los números de Inditex? Sí, de hecho la propia nota lo especifica y es algo también que estábamos viendo en las últimas semanas, como los aranceles y especialmente en el caso del sector textil, que ha sido uno de los más conflictivos a lo largo de las décadas en materia de comercio internacional, en los acuerdos en este caso de tanto de libre comercio como de control de ciertas mercancías y de ciertas materias primas y consumos intermedios del sector textil, pues aquí
y era más que esperable que se produjera, y aquí lo estamos viendo, y probablemente seguirá impactando de manera negativa en estos próximos meses, junto con el tipo de cambio del dólar, que también habla de que probablemente haya un ajuste Santa durante el año Cruz, 2025 me voy. Gracias. Menos del 3%. Un abrazo, buen día. Un placer. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Circulación ya muy complicada en toda la parte este de la M30, con tráfico lento en sentido norte y 2 incidencias además en la vía lateral que agravan esta situación. Un vehículo averiado van a encontrar pasado Avenida América, ocupando parte del carril derecho de la vía lateral, y otro también en la vía lateral en la zona de la Cuesta del Sagrado Corazón, que en este caso ocupa parte del carril izquierdo de esta vía. En cuanto a las entradas por las autovías, a estas horas complicada la A5 desde la Avenida de los Poblados, A42 desde Plaza Elíptica, y en el este la entrada por la M23. Además,